Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este camino de la Pascua. Ya estamos en el cuarto domingo de Pascua y se van completando los 50 días en los cuales el objetivo es irnos acercando paulatinamente a la figura de Cristo resucitado. Fíjense que ese es el objetivo principal de la palabra de Dios y del tiempo pascual. Y yo digo siempre que la comprensión de la muerte precedida por la prisión, la tortura y la muerte de Jesús, pues son más fáciles de entender porque están aún dentro del ámbito de lo que nosotros vivimos día a día. El sufrimiento y la muerte, las condenas, los juicios, más aún si son juicios injustos o ilegales, como fue el de Jesús, todo eso se comprende bastante bien. Y la gente en general se identifica con el Cristo que sufre, con su madre dolorosa, con las mujeres y los discípulos de Jesús que se dispersan, que se atemorizan, etcétera. Todas son circunstancias que podemos decir son históricas en el sentido más propio y más estricto de la palabra y por lo tanto son mucho más fácilmente comprensibles. Sin embargo, cuando nos acercamos a la resurrección, las cosas son bastante distintas. Y en la resurrección estamos ante este Cristo que ha traspasado, podemos decir en cierto modo, el límite, el nivel de lo que es meramente histórico. Y encontrarle a Él, pues es una experiencia muy importante para los discípulos. Sin embargo, es una experiencia, podemos decir, por usar una palabra, de otro nivel, diferente, claramente diferente. En los domingos pasados, los textos de los evangelios en la Pascua nos han hablado de las apariciones de Jesús y ya hemos comentado algo en los diferentes programas. Estas apariciones que a veces a primera vista nosotros pensamos que son simplemente otro hecho, otra manifestación histórica que Jesús realmente vino, comió, habló, etc. No sabemos exactamente cómo fueron esas experiencias de los discípulos. No hay duda que hubo algún encuentro con Él, pero lo que sí está claro es que en los santos evangelios los discípulos han expresado eso de alguna manera. Tomás, que tiene que acercarse y que decir, si no veo, no creo, si no meto mis dedos en las llagas de su costado y de sus manos, no creo. O los discípulos que también se lo encuentran a la orilla del lago y comen unos pescados en el desayuno con él. Estas experiencias, podemos decir que cada detalle de esas experiencias es una manera de expresarlo, pero no quiere decir que eso haya sido tan estrictamente tal como fue. Allí no habían cámaras ni micrófonos. Los discípulos fueron encontrándose con Jesús, eso sí, y fueron estableciendo de nuevo una relación con Él
que no es la relación que se establece con un muerto, un difunto que desapareció, sino con una persona viva. Los discípulos, que primero estaban temerosos, asustados por todo lo que había pasado durante la Pascua o antes de la Pascua, con la muerte de Jesús, después se encuentran de nuevo con Él. Y eso es a lo que nos quiere llevar todo el tiempo pascual, encontrarse con Él. Y los relatos de las apariciones nos ayudan. Son símbolos que nos ayudan, son expresiones, pero ¿qué es lo más importante? Es el encuentro personal que cada hombre y mujer de aquellos discípulos han tenido con Jesús. Y por lo tanto, ya vimos, por ejemplo, en el texto del encuentro con los discípulos de Emaús, ahí en lo que se insiste es en dos cosas. En el encuentro con la palabra, dicen que durante el camino Él les explicaba las Escrituras, y después dice que lo encontraron en la fracción del pan. ¿Cuál es el mensaje de esa aparición? Quiere decir que hoy nosotros también, como fue para los primeros discípulos, le encontramos en las Escrituras y en la fracción del pan en la Santa Misa. Claro que eso lo expresan en esa bonita escena de dos que van caminando, que del que se les acerca, que les habla, que les reprocha porque no recuerdan y que después se sientan a la mesa y comparten. Pero ven ustedes lo que quiero decir. Una cosa es la narración, el relato de una aparición, y otra cosa es lo que verdaderamente importa. Es decir, el encuentro con las Escrituras, el encuentro con la palabra de Dios, que aún hoy nos hace decirnos a nosotros, como hizo decir a aquellos hombres y mujeres, no ardía nuestro corazón mientras lo escuchábamos, mientras nos hablaba por el camino. Las apariciones, pues, que hemos visto hasta este momento en el camino de la Pascua, deben ser para nosotros una introducción, una invitación a volvernos a encontrar con Jesús hoy día, en la palabra, en la Eucaristía y en la comunidad. Fíjense ustedes que Él también se les apareció cuando compartían, cuando estaban de nuevo a la orilla del lago y se subían a la barca para volver a sus tareas de pescadores. Están allí comiendo, están en las circunstancias concretas, pero allí se van encontrando con Él. Así pues, en este camino de la Pascua, podemos nosotros asegurar también que de la resurrección de Jesús no hay pruebas. Así es, no hay pruebas, no hay evidencias. Este último mes nos hemos encontrado nosotros casi a diario con los periódicos que nos hablan de las evidencias que se van recabando en los juicios contra la corrupción, en todas las capturas que han hecho, en las acusaciones. El Ministerio Público y la CICIG tienen la tarea de ir recabando pruebas, evidencias, porque con esas pruebas y evidencias se puede condenar a una persona. Si no hay pruebas y evidencias, no se puede condenar. Esa es la dinámica de un juicio, es la dinámica legal. Está más allá de las vivencias comunes y corrientes de la vida de cada día. Jesús pasó a otra dimensión, pasó a otro nivel, que le hace volver al Padre, estar siempre en el Padre como había estado desde el inicio y al mismo tiempo estar de una nueva manera presente en la iglesia, en las Escrituras, en la fracción del pan, en lo hondo de nosotros mismos. Jesús superó, digamos, los esquemas que son históricos estrictamente hablando, y Jesús
entró en otra dimensión que por el momento solo a Él le ha pasado. Es por eso que de la resurrección, insisto yo, no hay pruebas y no debemos buscar pruebas al respecto. Estos días de la Semana Santa, de la Pascua, seguramente hemos visto de nuevo alguna vez uno de esos documentales que hablan, por ejemplo, de los estudios que han hecho sobre el Santo Sudario de Turín. Yo vi uno de estos videos en el tiempo pascual que hacen un análisis de ese Santo Sudario de Turín, que según la tradición es el sudario en donde fue envuelto el cuerpo de Cristo, el cadáver de Cristo en la tumba, y que después encontraron doblado y que ha llegado hasta nuestros días. Y algunos pretenden que esta tradición del Santo Sudario fuese una prueba, así subrayado y con comillas, de la resurrección de Jesús. Tenemos que tener cuidado para no caer en esa trampa. Sí, es una trampa. De la resurrección no hay pruebas, hay símbolos, hay signos, hay un sepulcro vacío, hay unos testigos que dicen, lo hemos encontrado, su palabra resonaba en nuestros corazones, unos testigos que han vuelto a hacer la fracción del pan, han celebrado la Eucaristía, han tomado el mismo pan y el mismo cáliz y lo han encontrado a Él. Tenemos pues signos, símbolos y tenemos testigos, pero no tenemos pruebas de la resurrección. Una prueba hubiera sido, por ejemplo, el testimonio de alguien que vio a Jesús transformarse y salir de la tumba. Nadie dio la hora ni la manera, dice uno de los himnos que ahora rezamos en el tiempo pascual. Nadie vio la hora ni la manera. Eso es algo que ha superado el límite, ha superado la frontera de lo que se puede ver, tocar, oír, grabar, medir y todo lo que ustedes quieran, todo lo que es material de este mundo. La muerte de Jesús en la cruz, su entierro, hasta allí estamos en algo que se puede ver y tocar. Si hubieran habido cámaras en aquel tiempo y micrófonos, hubiéramos tenido grabaciones de lo que pasó el día de la muerte de Jesús. Hubiéramos tenido entrevistas como hacen hoy los periodistas. De eso se podía, pero de la resurrección. De la resurrección, no. La resurrección siempre será, queridos amigos, objeto de fe. Y eso es algo también que hay que volver a pensar en nuestros días. Creo, confío en la resurrección, pero no tengo pruebas. Tengo signos, tengo símbolos y tengo unos testigos que me dicen, sí, resucitó, hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Pero no tengo pruebas. Y aquellos que tienen pruebas, no necesito más la fe, no necesito más creer y confiar. ¿Por qué? Porque tengo la evidencia de que así fue. Es eso lo que hay que volver a pensar. Y por lo tanto, una cosa que a mí también me ha hecho pensar siempre es que nosotros no tenemos más difícil la situación de la que tuvieron los hombres y mujeres que siguieron a Jesús después de su resurrección. Tan difícil fue para ellos volver a descubrir al resucitado como lo es para nosotros hoy. Si nosotros pensáramos en las apariciones como algo material, como cuando se encontraban con Jesús en los caminos de la vida, tuviéramos unos primeros discípulos que tuvieran pruebas y por lo tanto fe, ¿sí o no? Porque no tener pruebas, lanzarse, confiar en alguien y en algo, eso es pura fe. Entonces eso es lo primero que yo quisiera compartir con ustedes al ir terminando ya este tiempo pascual.
Fíjense que de ahora en adelante, los siguientes domingos, nos hablará en el Evangelio de Juan de otras dimensiones. Ya no se tocará el tema de las apariciones de Jesús, sino que hoy, por ejemplo, en este cuarto de la Pascua, se habla de Cristo buen pastor. Y así se van dando algunas otras dimensiones de este Cristo resucitado. Todas para decirnos que Jesús no solamente fue aquel hombre que vivió hace casi 2000 años, murió y resucitó, sino que sigue influyendo de una manera muy fuerte y muy importante en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad de nuestros días. Y una de estas figuras que nos dice Jesús es el buen pastor. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 10, que es el que se ha leído en este domingo, nos dice exactamente esas palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. En este domingo, llamado pues también Domingo del Buen Pastor, se nos habla de Cristo, que es el que nos da la vida y el que nos guía. Hoy en la primera lectura hay también una narración muy importante en la cual se realiza un milagro y en la cual la gente está pensando que el milagro lo hizo Pedro. Y él les dice muy claramente, les decimos con toda claridad que es por el poder de Cristo, de Jesús, el que hemos curado, este hombre salvado. Pensar en Jesús como el buen pastor es pensar que Él sigue hoy guiándonos por el camino, que Él sigue hoy dando vida, como restauraron la salud de aquel hombre por su oración y por Jesús, los primeros apóstoles, como Jesús siguió, curó a tanta gente en Galilea y en Judea, también en nuestros días, Él sigue siendo aquel que sigue dando vida, que sigue alentando y por lo tanto que sigue siendo quien guía nuestro caminar en la iglesia y en la comunidad. Pensar en Jesús como buen pastor es pensar que no solamente lo fue hace 20 siglos, sino que durante estos casi 20 siglos de historia del cristianismo, Él ha seguido y sigue guiando a su pueblo. Es cierto que hoy también se celebra en algunos lugares la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es cierto que unimos a la iglesia también en esta jornada. Es cierto que hablamos de las vocaciones y por lo tanto también hablamos de la vocación al ministerio sacerdotal, al ministerio presbiteral, ¿verdad? A lo que se llama hoy el pastoreo. Sin embargo, no hay que olvidar, y nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, líderes en las comunidades, tenemos que recordar que es Cristo el que es buen pastor y Él es el verdadero y único pastor. Los demás le imitamos, los demás tratamos de servir a nuestros hermanos, los demás tratamos de orientar y de trabajar en nuestra comunidad, en nuestro movimiento, en la iglesia, pero el que sigue siendo el buen pastor, subrayado y con mayúscula, es Él. Las figuras de Cristo que se nos van proponiendo pues en los siguientes domingos de la Pascua quieren ayudarnos a eso, a ir aterrizando nuestra relación personal y comunitaria, por supuesto, con Jesús. Les decía yo en el resumen de estos domingos de la Pascua y de las apariciones, de la resurrección no hay pruebas, pero hay signos. Hay un sepulcro vacío, hay unos discípulos que cambiaron su modo de pensar y de ser, hay el fuego, el agua que seguimos utilizando en la liturgia, el pan y el vino, los signos sacramentales más importantes de la presencia de Cristo. Hay signos y hay testigos.
Y ahí es donde entramos nosotros también en todo este tema de la iglesia y de la resurrección de Jesús. Estamos llamados a ser testigos, no porque a nosotros se nos ocurra como una opción personal que nos llama la atención. Fue Jesús el que les dijo a sus discípulos, después de su muerte y resurrección: ustedes serán mis testigos en Judea, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Y así ha sido durante casi 20 siglos. La iglesia sigue adelante debido al testimonio que vino desde los apóstoles, que se ha transmitido de generación en generación, que nosotros hemos recibido por tradición en nuestra familia y que hemos encontrado de una manera, digamos, más interiorizada, más personalizada en algún encuentro con Cristo en nuestra vida. Pero todo ha venido por testigos a los cuales hemos visto y que nos hemos nosotros cuestionado. ¿Por qué este señor, por qué esta señora, por qué este sacerdote o esta religiosa, por qué esta gente tienen algo especial? Tienen una alegría ante la vida, no tienen temor a la muerte, son capaces de perdonar, no acumulan dinero y bienes, sino que son generosos. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Por qué trabajan tanto por la comunidad sin recibir ningún salario? ¿Por qué infunden siempre alegría y consuelan a los pequeños? ¿Por qué incluso llegan a dar su vida en el servicio a los demás? ¿Por qué? Son testigos. Y eso es lo que a cada uno de nosotros nos cuestiona también. Hace unos pocos días, el 4 de abril, se cumplieron los 50 años del asesinato de un pastor bautista norteamericano, Martin Luther King, que había trabajado por la abolición de las exclusiones debidas a los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Y Martin Luther King fue asesinado. También nosotros no dejamos de recordar, muy especialmente en esta Pascua, a Monseñor Juan Gerardi, ¿verdad? Que también hace 21 años fue asesinado en Guatemala, perdón, hace 20 años este año. También podemos recordar a Monseñor Juan Gerardi, al Padre Tulio Maruso en Izabal, y también ahora se beatificará a Obdulio Arroyo, un laico colaborador del Padre Maruso, que también en 1981 fue asesinado. Gente que trabajaba por la comunidad, que estaba cerca de los pobres, que en un medio de conflicto armado y de violencia también fueron asesinados. Estos ejemplos, estos testigos de la fe, fíjense que eso es lo que estamos insistiendo, nos llaman a los demás a ser también testigos del resucitado. No exigimos pruebas de la resurrección de Jesús, no caemos en la tentación o en la trampa de querer buscar pruebas de la resurrección de Jesús. Solo hay signos, hay símbolos. Por más antiguo y venerable como sea la Santa Sábana de Turín, el sudario de Turín, muy bien, es un símbolo, pero no me puede probar a mí que Cristo ha resucitado. Eso se experimenta desde lo hondo del corazón. Hombres y mujeres lo han experimentado y nos llaman también nosotros a dar testimonio de Él en nuestros días. Gracias por su atención. Hasta la próxima vez. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.